Tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del módulo 4 de nuestro diplomado en Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. Es un gusto que nos puedan acompañar. Igualmente, bienvenidas a las docentes y doctoras Rosa Torras y Ruth Piedrasanta que nos acompañan. Roberto Campos, el doctor Roberto Campos, coordinador también, que nos está acompañando y haciendo el favor de grabar la sesión. Mi nombre, como lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla, es Gerardo Monterrosa. Soy salvadoreño, investigador aquí en el CIMSUR UNAM, y es un gusto para mí compartir este tema de la historia centroamericana que pues nos apasiona tanto, ¿ah? Sobre todo porque se trata de un tema que podemos de manera, yo creo que entretenida, dentro de la complejidad que tiene un fenómeno como un conflicto armado, un conflicto bélico entre dos países. Ay, perdón, voy a, pero no me puedo, a ver, Tienes que dejar de compartir. pudieran observar ustedes en el programa, Roberto no me reinició la presentación, no sé por qué. A ver, ¿puedes lanzar de nuevo tu presentación? Espera, lo que sucede, correcto, es que justo lo dejé en el video que vamos a ver. Exacto, Entonces yo creo que por eso era, ajá, correcto, por eso era que me la reproducía ya en el video, ¿ah? exactamente. Y ahora, ojalá que no me vuelva a jugar mal, a hacer una mala jugada, pero ahora sí, ¿verdad? Pueden ver la pantalla Ya, completa. ya se ve, Gerardo. Sí se Sí la ve. pueden Sí, ver, sí, la ¿verdad? vemos. Ujú. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Pues miren, el año pasado vi una película en Prime Video que es muy buena, por cierto, que creo que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Se llama Anatomía de una Caída. Y entonces cuando estaba preparando la sesión, pensé en un título, ¿ah? Yo creo que esto puede ser una anatomía de un conflicto. Eh, es la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras, entre Honduras y El Salvador, en 1969. Y creo que algunas de ustedes han escuchado sobre la guerra del fútbol, la guerra de las 100 horas, este conflicto entre Honduras y El Salvador que ha recibido bastante atención mediática, sobre todo cuando las tensiones fronterizas entre Honduras y El Salvador toman fuerza, como hace poco sucedió, que ya vamos a hablar al respecto, o en 1992, cuando la Corte de la Haya finalmente en septiembre de ese año falló sobre unas islas, los llamados bolsones en el Golfo de Fonseca, y se los adjudicó a Honduras. Y yo recuerdo que el fanatismo era tanto en San Salvador que incluso detuvimos las clases en el colegio para poder observar a través del Canal 4 o Canal 2, ya no me acuerdo, de la Telecorporación Salvadoreña, el fallo de La Haya, ¿verdad? Perdimos, por cierto, entonces fue como una derrota en el fútbol. Y todo está vinculado, ¿ah? Todo está vinculado, porque una de las cuestiones con las que quiero arrancar esta sesión es que hemos estado observando con Justus, con Ruth, vamos a observar también con Rosa el próximo jueves, con la doctora Rosa Torres, la cuestión de las fronteras. Pero las fronteras y la migración están íntimamente relacionadas. Y entonces, ahora, en esta anatomía del conflicto entre Honduras y El Salvador que haré, no me dedicaré tanto al establecimiento de las fronteras entre estos dos países centroamericanos, sino en el tema migratorio, en el tema de la movilidad, sobre todo de las familias salvadoreñas hacia Honduras a principios del siglo XX y que se mantuvo hasta la década de los 50. En fin, yo les propongo, porque sé que a las 6:20 debemos detenernos, e igual podemos hacer también un intercambio de opiniones en medio de la sesión. Yo les propongo estos ejes de la presentación. Primero quiero referirme a los acontecimientos, porque sé también que hay muchas y muchos mexicanos que quizá no conocen sobre lo que aconteció en 1969. Vamos a ver qué pasó.
en qué consistió ese conflicto, pero lo más importante, hacer un análisis del conflicto a través de sus causas y las consecuencias que tuvo. Fíjense que es sumamente interesante observar que, y yo conforme pasan los años, creo que es fundamental la guerra o el conflicto con Honduras para entender el desarrollo de la guerra civil salvadoreña ya en la década de los 80. Y ya vamos a ver por qué, les voy a explicar por qué, a ver qué piensan ustedes. Y finalmente, también para examinar este episodio. Entonces, sin más, y para hacer más entretenida la sesión y no dormirlas y cansarlos tanto, quiero pasar un video, es de como de 12, 14 minutos, para que conozcan ustedes qué sucedió en 1969 entre El Salvador y Honduras. Es decir, primero vamos a arrancar con los acontecimientos para que ustedes conozcan. Luego viene la anatomía de este conflicto y, como se fijarán más adelante, a través del análisis de las causas, de las consecuencias, volveremos a ese 14 de julio de 1969, cuando las tropas salvadoreñas invadieron diferentes departamentos de Honduras y la aviación hondureña bombardeó el aeropuerto internacional de Ilopango en aquella fecha, ahora ya cambió en 1969. Así que pongo a continuación el video para que nos ambientemos y nos vayamos a 1969. En 1969 tuvo lugar uno de los conflictos bélicos más particulares de la historia y especialmente de América Latina. Este fue la Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras, mejor conocida como la Guerra de las 100 Horas. El conflicto es llamado la Guerra del Fútbol por el rol fundamental que ocupó el cruce de eliminatorias que enfrentó a los dos países por un pasaje al Mundial de México de 1970. Pero esta contienda bélica tuvo en verdad sus raíces y causas sociopolíticas mucho más profundas. La Guerra de las 100 Horas estalló como consecuencia de las tensiones previas entre El Salvador y Honduras y no simplemente por un partido de fútbol, aunque esa leyenda ha prevalecido con el tiempo. Sin embargo, la lucha por la plaza mundialista sí tuvo un rol fundamental y fue de alguna manera la gota que derramó el vaso y rompió la paz entre El Salvador y Honduras. Hoy revisaremos la historia detrás de la Guerra del Fútbol para entender las razones del conflicto, el desarrollo del mismo y las consecuencias. Como en la mayoría de las guerras, las causas de esta están relacionadas con cuestiones de territorio. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Sin embargo, contaba en aquel momento con la mayor densidad poblacional de todo el continente americano, ya que se calcula que hay más de 160 personas por kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, en este país había una gran inequidad en la repartición de tierras. Las 14 familias del Salvador, un grupo de distintos clanes de terratenientes, controlaban casi la totalidad de la tierra en el país, por lo que muchos campesinos se encontraban sin empleo ni tierras que trabajar. Honduras, por su parte, es un país mucho más grande que El Salvador, dado que su superficie es más de 5 veces mayor. No obstante, en 1969 tenía menos población, ya que la salvadoreña era 3.600.000, mientras que en aquella época la de Honduras era Se de ven 2 unas franjas en la millones y presentación, medio. me dicen. Sí, Gerardo. Sí, como en la pantalla. Sí, Ajá. se ve una más grande y otra pequeña de repente, o una nada más ahorita. O, Creo que ¿se obstruyen bastante la presentación? un No poquito, dificulta Gerardo. la comprensión, digamos, del No, contenido. Ah, bueno, no, solo son dos, qué como si lástima. tuviera letreros, pero no tiene nada. A ver, Si estuviera Ah, no, censurado, son dos, sí. son No, Sí, dos. no han son dos. desaparecido, una chica y una grande. Sí, ándale, vamos a Gerardo. ver. Si lanzas de Ah, nuevo tu presentación, probablemente sí, se vayan, porque cada probablemente. quien pensó que solamente la estaba viendo en su máquina, Ajá. pero sí es Y general. fíjate que yo no veo ninguna, o sea, está limpia la imagen, ¿ah? Vamos a ver si puedo. No, ahorita no En se su país mira. vecino, Honduras tenía tierras de sobra, pero no Ah, ya necesariamente otra la vez aparecieron. trabajarla. La solución a esto parece simple, ¿no? Bueno, no lo fue.
Desde los años 20 había un enorme movimiento de campesinos salvadoreños que emigraban a Honduras ilegalmente para trabajar en las plantaciones bananeras. El gobierno hondureño ignoró y permitió esta inmigración, porque la mano de obra extranjera e indocumentada trabajaba por un salario mínimo que favorecía a las empresas bananeras transnacionales, como por ejemplo la migración a Honduras, de forma de evitar un reparto de tierras y mantener su poder. Para finales de los 60, alrededor de ¿Quieren que lo proyecte directamente de YouTube mejor? Pues tal vez sí, o sea, porque ahorita ya se mira un cuadro. Ya volvió a aparecer, ¿verdad? No solo, sino que, bueno, no sé, ahorita sí volvió a aparecer, sí, eso sí. Vamos a ver. Sí, entonces lo que pasa es que no puedo ni siquiera minimizar acá. A ver, voy a hacer todo lo posible porque lo veamos directamente. A ver si deja. ¿Ah? ¿Será que permite, Roberto? Sí, tienes que hacer lo mismo. Cuando des compartir, dile compartir audio Ujú, correcto. optimizar video. Teresa de Ocotlán. A ver, entonces, vuelvo a compartir. Le coloco compartir sonido, ya optimizar video, ya está. Ok. Entonces, ahora me voy acá. Pueden ver YouTube, ¿verdad? Ahora Pero se ve una franja gris, Gerardo. Creo que es tu máquina. es mi máquina, ¿verdad? Tepeque. Es probable. Simultáneamente, la Fuerza ¿Siguen Aérea viendo la? ¿Sí? Sí, pero Sí, bueno, igual escuchamos lo que dicen, entonces. Bueno, Sí, no te preocupes, sigue, sigue. voy a... Hay una situación de hambre extrema. Hola, soy Sonia Silva, soy jefa de oficina de unidad. La tensión entre países era enorme desde antes, pero terminó por explotar gracias al fútbol. Que la Copa del Mundo de 1970 fuese organizada en México dejaba una plaza vacante para una de las selecciones de Centroamérica. Honduras y El Salvador lograron superar sus grupos y enfrentarse en una semifinal por ese lugar. El primer partido entre ambos tomó lugar en Tegucigalpa, la capital hondureña. Los hinchas locales armaron un enorme alboroto frente al hotel que hospedaba la selección salvadoreña, de forma de no dejarlos dormir a pesar de que el partido era en la tarde. Finalmente, Honduras ganó 1-0. La primera batalla, aunque metafórica, se resolvía a favor de los hondureños, pero la primera baja real era salvadoreña, ya que una joven muchacha llamada Amelia Bolaños no resistió la derrota de su selección y acabó con su propia vida. El que esta joven se quitara la vida fue utilizado por los medios y el gobierno de El Salvador para crear más furor nacionalista y aumentar la rivalidad contra Honduras. Incluso el funeral de Amelia fue emitido en televisión y contó con presencia de autoridades nacionales. Por supuesto, de más está decir que la revancha en San Salvador se jugó en un clima más que hostil. Los hinchas salvadoreños también realizaron alboroto frente al hotel del rival e incluso la bandera de Honduras fue quemada en el estadio y reemplazada por un trapo sucio. El ambiente era tan tenso y violento que, a pesar de la contundente derrota de 3-0, los jugadores hondureños estaban aliviados de salir vivos de la cancha, como declararon años después. La ahora victoria salvadoreña obligó un desempate que tuvo lugar en el icónico Estadio Azteca de México. Los días previos a ese trascendente partido, las tensiones entre gobiernos aumentaron aún más y el 26 de junio de 1969, el día anterior al cruce futbolístico, el gobierno de El Salvador acusó frente a la OAE, la Organización de Estados Americanos, al gobierno de Honduras de realizar un genocidio contra su gente e inmediatamente cortó todo tipo de relación con el país vecino. Con este marco, en vez de cancelar el partido o hacerlo sin público, la organización del encuentro y la CONCACAF decidieron seguir adelante. Entre los hinchas salvadoreños y hondureños se colocaron 5,000 policías mexicanos. El partido se desarrolló apasionadamente. En el tiempo regular, ambos equipos terminaron con 2 goles, forzando a un tiempo extra, como si no pudiera ser más dramático que eso. En el alargue, un tercer gol salvadoreño por parte del jugador Mauricio Pipo Rodríguez le dio el pase a la final de las eliminatorias a El Salvador. El pase hacia el vacío, Pipo la barrida, ¡gol! ¡Gol! El cual luego clasificó al Mundial al vencer a Haití en Jamaica, convirtiéndose en el primer equipo centroamericano en disputar una Copa del Mundo.
Luego del partido, violentos incidentes y una batalla campal entre fanáticos de ambos equipos ocurrieron en los alrededores del Estadio Azteca. Al día siguiente, Honduras anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con El Salvador, apelando a los heridos de los incidentes de los últimos dos partidos. En las semanas posteriores al partido definitorio, ambos países se movieron rápidamente para conseguir armamento y aviones para prepararse para una muy posible guerra. Si bien estos no tenían ni las instalaciones ni el dinero para comprar aeronaves modernas como el F-4 o el MiG-21, sí consiguieron reforzarse de una manera muy particular. Luego de 2 semanas de máxima tensión, el 14 de julio de 1969, sin previo aviso, El Salvador dio el primer paso y atacó a su país vecino. Un pelotón del ejército salvadoreño capturó la guarnición fronteriza de Ocotepeque. Simultáneamente, la Fuerza Aérea bombardeó el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, inmovilizando a una parte de la flota aérea hondureña. Lo particular de este combate es que ambas fuerzas utilizaban aviones de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez desde ese conflicto, P-51 Mustangs, F-4U Corsairs, T-28A Trojans, AT-6C Texans y C-47 Skytrains volvieron a luchar en los cielos. También se usaron avionetas privadas con ametralladoras hondureño. 2 años un rearme masivo en sus fuerzas militares. Compraron a países europeos rifles de ajedrez y ametralladoras. Este siguió avanzando rápidamente sobre territorio enemigo hasta que, al día siguiente, se encontraba no tan lejos de la propia Tegucigalpa. Como respuesta, las fuerzas de Honduras lanzaron una contraofensiva terrestre y aérea. La primera fracasó, pero la segunda bombardeó exitosamente la base aérea de Ilopango y el puerto de Acajutla, e incluso lograron cortar la línea de suministros y la logística del enemigo. Si bien la mayoría de los países de la zona se mantuvieron ajenos al conflicto, el gobierno de Nicaragua ayudó a Honduras enviándole armas y municiones. A pesar de la falta de tecnología de ambas fuerzas, los ataques estaban generando considerables bajas. Afortunadamente, la Organización de Estados Americanos, al ver que una lucha por la capital hondureña podía desatarse en cualquier momento, intervino. Esta organización exigió el inmediato cese al fuego y el retiro de las fuerzas salvadoreñas. Si bien El Salvador se negó inicialmente, el 18 de julio aceptó esas condiciones a cambio de que Honduras asegurara la seguridad de los salvadoreños inmigrantes. Luego de una ardua negociación, El Salvador finalmente retiró todas sus fuerzas de Honduras el 2 de agosto, dándole final a la Guerra de las 100 Horas, como fue conocida. ¿Quién sabe cuál hubiera sido el desenlace si se hubiera prolongado más esta guerra? Muy bien. Solo a detener aquí esto. Lamentablemente no se pudo observar muy bien, pero bueno, sí escucharon por lo menos lo que decía el video y mi intención era que nos acercáramos precisamente a lo que aconteció, al suceso en sí. Entonces, ahora volveré a la presentación y vamos a ver los temas. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ahora pantalla completa. Se ven las franjas. Otra vez. Sí, bueno, ahorita, no sé, o sea, no, se ven las franjas en tu presentación. Sí. No sabía que era tan complejo. Persistente. Ah, Sí. sí, bueno, sí. Ah, y que era tan complejo también a la hora de proyectar un video. Creo que me debí, en fin. A ver, voy a volver a compartir la presentación porque ya estoy en otra diapositiva. Ya no ven las franjas, ¿verdad? ¿O todavía? Todavía. Sí, Vemos no sé, Pero tal vez cuatro. si alguien más comparte tu presentación, Gerardo. Porque digamos, Mm. sí, ahorita pues como sí tapa contenido de Sí, las en este diapositivas, pero momento bueno, sí, ¿verdad? igual, ajá. Que fíjense, Si tú pones pantalla ajá, completa, no la vamos a ver. Y así, de todas maneras, la hemos fragmentado. fíjense qué raro, nunca me había sucedido esto. Cierra YouTube si lo tienes abierto. Ajá, ya lo cerré.
A ver si no Prueba se... con la pantalla completa a ver si salen o no. Ajá. Eh, ¿Estás ahí, Roberto? Sí, mira, mándame por el chat tu Que presentación lo que puedo y a hacer ver es si puedo. pasársela a alguien. Mándamela, Gerardo, por el Ajá, eso chat. te iba a decir. Lo que pasa es que como estoy grabando, no me deja reducir. A ver, te lo voy a enviar por el chat. O por A por ver, el chat o por WhatsApp, como gustes. sí, por el WhatsApp, ¿verdad? Ándale. Qué raro, nunca me había sucedido. Pero bueno. A ver, Roberto, aquí te la acabo de enviar. Fíjate que todavía no me Porque llega por estaba muy bien, WhatsApp. Ahí justo. está. Ahí está. Porque estaba muy bien antes del video, ¿verdad? Pero ya con el video todo comenzó a ser un desastre. A ver, ya Pero lo estoy bueno. abriendo. Espérame Por eso tantito, te... ¿eh? Sí, gracias, Roberto, muy amable. De hecho, sí se Sí. veían desde antes del video. Ah, En desde plan. antes del video se veía Sí, desde mal. cuando pusiste la primera diapositiva como con los Ah, objetivos, sí se sí, veían. sí, sí. Qué Es, chi- raro, es, o ¿ah? sea, es curioso, bueno, no sé si curiosa es la palabra, pero realmente sí se ve como cuando censuras un documento, o sea, si las líneas negras. Ah, ya te entiendo. Bueno, Ajá. ahorita ya salió bien. Perfecto. Perfecto, ya Anatomía de un ves. conflicto, ya está. Los acontecimientos, el análisis del conflicto, las conclusiones. Vamos a la siguiente, Roberto. Cuidado con el video, no nos vaya a estropear otra vez. Ok. ¿La que Gracias, sigue? Sebastián, por lo. En la que sigue, ya están la que sigue. Por lo menos, bueno, nos sirvió como un podcast, ¿verdad? La siguiente, Roberto. Ahí está. Dale. ¿Otra más? Tampoco aparecen, ¿verdad? Los temas. Los temas pendientes, ¿podés retroceder? Perdón, los temas que salen en el video para atrás. Es raro porque no salen, ¿verdad? No, En Gerardo. fin, dale más adelante. Bueno, la siguiente. Ahí está. Bueno. Bueno, di cuáles son y Mejor ya. nos lo Sí, cuentas. correcto. La anterior, Roberto, porfa. Los La Aunque no anterior. amigos digan cuando, nada, Ahí. cuando. bueno, díctanos, díctanos. Aunque no diga nada, les cuento los temas que están presentes en el video, ¿ah? Que eso es lo que me interesa destacar. Ajá. Entre los temas pendientes, como pudieron observar ustedes, está el fútbol, por supuesto, la eliminatoria al Mundial de México 70, pero también está la cuestión agraria, la cuestión de la distribución de tierra y la comparación que se realiza entre El Salvador y Honduras en cuanto a la extensión territorial y a la tasa demográfica de cada uno de los países. O sea, ¿cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? Lo vamos a ver también más adelante. La otra cuestión que se menciona es el poder de los ejércitos en 1969. El mercado común centroamericano, por supuesto, que se forma, digamos que comienza a tomar forma en la década de los 50 y ya concreción en la década de los 60. Se menciona también lo de las 14 familias en El Salvador. Es decir, varios temas que nos van a permitir acercarnos a la anatomía de este conflicto. Claro, mi intención era que pudiéramos observar bien todo el documental, este video bastante corto, dura como 13 minutos, pero bueno, las complejidades técnicas se metieron. La siguiente, Roberto. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está. Yo quiero responder en esta sesión tres preguntas. Estas tres preguntas nos permitirán hacer una anatomía de este conflicto, más allá del sensacionalismo del fútbol, de la guerra de las 100 horas, que por cierto, el adjetivo fue empleado por un periodista polaco, Kapuczynski, en una serie de documentales que elaboró sobre la guerra entre Honduras y El Salvador. Y claro, como era la antesala precisamente del Mundial de México 70, el primero de los mundiales a los que El Salvador ha clasificado, pues viene esta expresión de la guerra del fútbol. Pero más allá de este sensacionalismo, porque como se lo comentaba a Rosa Torres al inicio de la sesión, creo que es más importante observar el nacionalismo y cómo el fútbol interviene que el juego en sí. Pero bueno, las tres preguntas que quiero contestar son las siguientes. Primero, ¿quiénes eran estos inmigrantes
y por qué se encontraban en Honduras antes de 1969. Porque fíjense, ustedes en las redes sociales pueden encontrar diversos documentales sobre la Guerra de las 100 Horas. Incluso hay uno que estuve a punto de colocárselo también, que tiene canciones sobre las agresiones que vivieron en Ocotepeque, en el Valle, en otros departamentos hondureños, los ciudadanos de ese país por parte de las tropas salvadoreñas. Eh, pero lo que se menciona ahí es que los salvadoreños estaban migrando a Honduras desde principios del siglo XX. La pregunta es quiénes eran y por qué estaban ahí. La otra cuestión que me parece fundamental examinar es por qué el gobierno hondureño inició esta campaña para expulsar a muchos de ellos de las zonas rurales. Es decir, ¿por qué se dio esta expulsión de los salvadoreños que habían convivido con los hondureños 60 años, más de 60 años? Y finalmente, algo que muchos no se preguntaron en 1969, cuando el presidente salvadoreño Fidel Sánchez Hernández lanzó la invasión contra Honduras. ¿Por qué el gobierno de El Salvador interpretó como un motivo para invadir ese país vecino? Ahí, ahí entran muchísimos factores. Entonces, a responder esas tres preguntas nos dedicaremos en la próxima. La siguiente diapositiva. Roberto, Tengo muy mal internet, Gerardo. ¿me escuchan ustedes? Sí, Y estoy en el Simsur, fíjate, Gerardo. estoy justo con la red buena. ¿Qué podemos esperar? Pero sí, sí te escucho, yo te escucho bien. Sí, ¿Ya bueno, ves puedes seguir la Ahora sí. siguiente, contando. Gerardo? Bueno. Ya, Después de las preguntas, ya veo la siguiente, que es, bueno, un breve estado de la cuestión, que es sesión más accidentada, pero espero que sigamos por buen camino. Cuando comencé la investigación sobre la Guerra de las 100 Horas, hace unos meses, me topé con varios estudios de corte bastante nacionalista, lo debo reconocer, pero afortunadamente en la Universidad José Simeón Cañas, en la UCA de El Salvador, encontré este libro de William Durham que se llama Escasez y sobrevivencia en Centroamérica, los orígenes ecológicos de la guerra del fútbol. Y este me parece, desde mi perspectiva, no sé si ustedes conocerán otro estudio, porque para los mexicanos y mexicanas que nos acompañan en este módulo 4 les debo contar que lamentablemente en Centroamérica, y Ruth y pues Rosa no me dejarán mentir, no tenemos una academia tan fuerte como la mexicana en cuanto a las investigaciones. Sí se hacen investigaciones, por supuesto, pero no con la frecuencia que nos gustaría, ¿ah? Y me sorprendió, el conflicto con Honduras ha quedado como a nivel de los estudios de la década de los 70, ya no de los 80 por el surgimiento de la guerra civil salvadoreña, y sobre todo elaborado por extranjeros, por estadounidenses y otros que analizaron y sobre todo que realizaron trabajo de campo, porque esto es muy importante señalarlo en el caso de William Durham. No solamente recurrió a los periódicos, a los discursos oficiales de la época, tanto del presidente Fidel Sánchez Hernández y de la Fuerza Armada del Salvador, como a los discursos de Osvaldo López Arellano en Honduras, sino hizo estancias de investigación en Tenancingo, departamento de Cabaña o Cuscatlán, no recuerdo bien en estos momentos, y también de Langue en el departamento del Valle, en Honduras. Y es todo un análisis que podemos observar en esta investigación en la cual se responden esas tres preguntas que planteé antes, ¿ah? Y que me parece bastante enriquecedoras para hacer una anatomía del conflicto, para no dejarnos llevar por lo superficial, por lo de la guerra del fútbol, sino que conocer por qué migraban los salvadoreños y por qué el gobierno hondureño decidió expulsarlos. Pasamos a la siguiente, Roberto, por favor.
Eh, Usted, ¿verdad? Sí, muy Sí. bien. Sí, A la siguiente, Roberto, por favor. Tenancingo, Escucatlán. Gracias, René. Estaba entre confundido con Hilo Vasco, que es Cabañas. Bueno, miren, arranquemos. Los aspectos demográficos. El Salvador en 1969 tenía una población estimada en 3.3 millones y una densidad poblacional de 160 personas por kilómetro cuadrado y un lapso de 21 años para duplicar el número de sus habitantes. El Salvador, yo creo que sigue siendo el país más densamente poblado de la región centroamericana. Y si se fijan ustedes estos aspectos demográficos y comparamos con Honduras, en 1969 tenía una población de 2.5 millones de personas, una densidad, fíjense la diferencia, solamente 22 habitantes por kilómetro cuadrado, y la misma tasa de crecimiento de El Salvador. Si comparamos de 160 personas por kilómetro cuadrado a 22, por supuesto que la diferencia es abismal y uno puede pensar, y esto es lo que discute gráficos entre ambos países, ¿verdad? Eh, la famosa tesis malthusiana, no sé si la han escuchado ustedes, Thomas Malthus, este pensador que en 1798, a finales del siglo 18 lanzó su famosa tesis, ¿verdad? Que la población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos, perdón, solo aumenta en forma aritmética. Y con estos datos, y es lo que discuten, con estos datos podemos pensar que era bastante común, que era hasta que se podía explicar con facilidad la migración de la población salvadoreña hacia Honduras, si tomamos en cuenta que su densidad poblacional supera por mucho a la hondureña y que Honduras representaba una buena tierra para los salvadoreños, para las familias salvadoreñas, porque bueno, tenía muchas más tierras, eran mucho menos y por ende las oportunidades crecían en el país. Eh, lo que interpela Durham es precisamente la tesis malthusiana, que muchos autores a principios de la década de los 70 usaron para explicar la guerra entre Honduras y El Salvador. Pasemos a la siguiente, Roberto, por favor. Y ahí pueden ver ustedes el mapa de la región centroamericana para que vean, quienes no conocen mucho las extensiones territoriales de nuestra región, ahí pueden ver ustedes la diferencia entre El Salvador y Honduras en cuanto a dimensiones territoriales, ¿verdad? El Salvador es el país más pequeño del continente americano, se le adjudica eh, a Gabriela Mistral el famoso sobrenombre del pulgarcito de América, aunque hay muchos que discuten si fue Gabriela Mistral o no, pero ahí se pueden dar cuenta de la extensión territorial. Todos los salvadoreños y salvadoreñas sabemos muy bien que tenemos 21.000 kilómetros cuadrados. Yo les aseguro que si se les pregunta a algún mexicano o mexicana la extensión territorial de México, quizás no la sabe, pero en casi el 2 millones caso... de kilómetros cuadrados. Correcto, pero nadie sabe exactamente, ¿verdad? Mientras que en El Salvador todo el mundo es consciente que tenemos 21.000 kilómetros cuadrados y quizás está menos por lo de los bolsones, ¿verdad? Cabal, como dice ahí René. Ahora, pasemos a la siguiente, Roberto, para no... El Salvador cabe 1.000 veces en México. Imagínense ustedes la dimensión territorial. Entonces, ahora, la migración salvadoreña, y tiene esta característica, arrancó hacia Honduras a principios del siglo XX. A principios del siglo XX porque en ese periodo se comienzan a desarrollar en Honduras los enclaves bananeros de la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, esta famosa compañías estadounidense que se establecieron en la zona atlántica de Honduras, como le conocemos en Centroamérica, y que vamos a ver más adelante en el mapa. Y yo quiero arrancar, ojalá que se pueda, a ver si no me meto en aprietos otra vez.
con una canción de un grupo, Yolocán Baitá, que hicieron canción, un poema de Roque Dalton García. A ver si lo proyectas, Roberto, y no nos metemos en problema. A ver A si ver, es la siguiente vamos, diapositiva. vamos a intentar. Porque habla precisamente de las características de la migración salvadoreña, entre otras cosas, ¿ah? Durante el siglo XX. A ver, Roberto, si podemos. Creo Bueno, que no se puede, Gerardo. la siguiente, por favor. No se puede, ¿verdad? No, Bueno, nos vamos a quedar sin la canción Pues Poema si de nos Amor de pueden Roque pasar el Dalton. enlace y ya podemos Perfecto. Sí, ver. si quieren lo busco acá para pasarles el enlace. Permítanme ustedes. Voy a abrir YouTube. Quería ser más interactivo, pero la tecnología nos está pasando factura, ¿no? Gozo, sí, 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 por internet y por todo. A ver, voy a probar compartirlo, Roberto, a ver si, porque, dejo de compartir. por favor, vamos a probar, porque a René le sonará la canción, pero a las demás y los demás que nos están acompañando esta tarde, quizá no. Y yo creo que es una buena expresión de lo que ha representado la migración salvadoreña. Claro, que ahora, si ustedes, y lo vamos a estudiar en los módulos venideros, se calcula que más de 3 millones de salvadoreños se encuentran en Estados Unidos, pero es interesante observar cómo esta migración que se comenzó a dar con fuerza en la década de los 80, pues no fue la primera. Hay muchas familias salvadoreñas que se marcharon a Honduras a principios del siglo XX. Sobre todo se estima que entre 1900 y 1930 migró la mayoría, y luego hubo otra ola también en la década de los 50 cuando surgió el cultivo del algodón en El Salvador. Pero también en este periodo hubo muchos salvadoreños que se marcharon a trabajar al Canal de Panamá, por ejemplo. Entonces, es una migración constante de salvadoreños, y aquí viene el enlace también, antes de colocarle la canción del poema de amor de Roque Dalton García, aquí viene el enlace entre migración y fronteras, o sea, los problemas que se pueden generar entre países vecinos por estas migraciones masivas, que ya vamos a ver que no responde a esa famosa tesis malthusiana, sino que a otros factores que intervienen. A ver ahora si pueden ustedes, o por lo menos escuchar, si no se puede ver bien el video, el poema de amor de Roque Dalton llevado al plano musical por este grupo Yolocán Baitá en la década de los 90. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz,
en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico, las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Muy bien. Déjenme, Crear tu propia web diciendo déjenme quitar esto. con Wix puedes hacer. Déjenme quitar aquí. Y Roberto, por favor, si volvemos a compartir. Sí, El buen Roque Dalton García. Con el poema de... Bueno, aquí hay dos cosas que decirle para los que no son centroamericanos, los que no son guatemaltecos, ni salvadoreños, ni hondureños. Es que guanaco nos dicen en Centroamérica los salvadoreños, ¿ah? Entonces, por eso la expresión de los tristes más tristes del mundo. Y cómo la salvadoreñidad, esto es bien interesante, cómo la salvadoreñidad se asocia directamente con la migración. Si se fijan ustedes, si observaron, si escucharon, porque dicen que no se observaba muy bien la canción de Yolocán Baitá, habla de la migración, del infierno de las bananeras, de los que ampliaron el canal de Panamá, en fin. Y claro, ya en la década de los 80, de los que viven también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en México, en otros países. Ahora, yo me quiero remontar a las preguntas que les planteé hace unos momentos antes de escuchar esta canción, y es que, ¿qué hacían estos salvadoreños? O sea, ¿quiénes eran y qué hacían en Honduras a principios, o bueno, en 1969, y que habían comenzado a migrar a inicios del siglo XX? Otro de los estudios, además del de Durham, es esta excelente publicación de la revista ECA, la revista de estudios centroamericanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que fíjense, cuando estalla la guerra en Honduras, la UCA, la Universidad de los Jesuitas en El Salvador, apenas llevaba 4 años, se creó en 1965. La guerra contra Honduras surge, bueno, en julio de 1969 y en diciembre de ese año publican un número monográfico sobre la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas. Ahí participa Atilio Vieites, participa también Lara Velado, uno de los creadores o de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano en El Salvador, Sebastián Mantilla e Ignacio Ellacuría, el jesuita que fue asesinado junto a sus compañeros y dos colaboradoras en noviembre del 89, que ya retomaré más adelante en esta presentación. Este estudio sirve mucho porque para quienes estudiamos historia, nos permite ver en caliente el análisis que se elaboraba. Entonces yo creo que este número monográfico junto
con el buen estudio de William Durham, nos permite contestar estas preguntas. Vamos a pasar a la siguiente, Roberto, por favor. Dice René, lo que puede pasar es que uno termine llorando por la nostalgia y eso es lo que provoca el poema de amor de Roque Dalton, ¿ah? En la canción esta. A ver, A perdón, la Gerardo, siguiente, ahí voy. Roberto. Déjame ver, es que Gracias, estoy un muchas gracias. poco. Sí, yo sé que te estoy metiendo en aprieto porque A también ver, tenés... sí. ahí, Bueno, ¿ya se ve? no, ahora sí, pero no se ve otra vez el contenido de los estudios de la Facultad de la Universidad de El Salvador. Permítanme Eh, ustedes, voy se, a... se ven letras blancas, ¿no? Dice encuestas a las familias Sí, expulsadas. se ven letras blancas. Ahora, ¿qué tal si intento compartir en estos momentos? Quizá ahora tengo éxito, Roberto. A ver, Ujú. Quizá ahora tengo éxito porque es que lo raro es que no se ven las letras. ¿Pueden ver las letras ustedes? se ven Sí, las pero franjas. salen las franjas. Salen las franjas, pero algo se puede leer. Impresionante, porque nunca me había sucedido y doy clases todas las semanas. Yo Bueno, creo, yo creo que puedes seguir así y nos vas contando y las muy franjas bien, muy bien, muy no bien. Y aunque molestarán. con Miren, franjas o lo que sea, pero bueno. cuando los salvadoreños comenzaron y las salvadoreñas comenzaron a ser expulsadas de Honduras, la Universidad de El Salvador, la Facultad de Humanidades, hizo unas encuestas, un estudio, una investigación sobre estas familias, ¿verdad? Que eran expulsadas. Entonces, fíjense, de las familias expulsadas, el 95% fueron motivados o motivadas a salir de El Salvador por razones económicas. El 51,5% por desempleo, el 45,5% por mejorar sus condiciones económicas y solamente el 5% dijo que había salido por motivos sentimentales o familiares. Voy a probar a ver si vuelvo a compartir y la cosa mejora. Permítanme ustedes. Y les quiero mostrar en estos momentos un mapa porque, bueno, hay que explicar por qué estas personas estaban en esta situación económica precaria y por qué decidían salir del país desde el principio del siglo XX. Y es que, a ver si pueden observar la diapositiva sin las rayas o siguen las rayas presentes. Siguen las rayas, pero podemos ver. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Bueno, ahí tienen ustedes en el mapa de arriba del Salvador las zonas cafetaleras, las zonas productoras cafetaleras a principios del siglo XX. Y ahí pueden observar ustedes, porque esta es otra de las características también en esta entrevista que le levantó la Universidad de El Salvador a los expulsados de Honduras en 1969, que principalmente provenían de 4 departamentos. Y no sé si pueden ver el cursor, ya me avisan ustedes. La mayor parte de la familia provenía de Chalatenango, de Cabañas, de Morazán y de La Unión, ¿verdad? Todos estos departamentos son fronterizos con Honduras. La cuestión es que en el mapa se puede observar claramente que la gran tragedia salvadoreña desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX era que la población no era empleada en los cafetales que estaban en Aguachapán, en Santa Ana, en La Libertad, en Usulután. No sé si me siguen con el cursor, pero bueno, en estas zonas cafetaleras Sí, sí. la población total del país no era absorbida. Y lo peor del caso es que no eran beneficiados con la agroexportación o lo que Durham llama esta agricultura comercial, sino que ahí volvemos a esta famosa figura de las 14 familias, ¿verdad? Que es muy discutible, eran más familias, pero bueno. Es una forma de llamar a la oligarquía del país por Roque Dalton en su monografía sobre El Salvador. Y lo que pasa es que la población no es absorbida en estas fincas que producen el café, que le generan mucha riqueza tanto al Estado como a los propietarios de los cafetales. Pero si se fijan ustedes, el café
no está en estos departamentos, ni en La Unión, ni en Morazán, ni en Cabañas, ni en Chalatenango. Entonces, la única salida que tenían estos pobladores o estas familias salvadoreñas era, por supuesto, migrar hacia Honduras. Claro, algunos también iban a trabajar durante la temporada de cosecha del café a las fincas, pero se calcula, fíjense bien, en 1969 que eran aproximadamente 300.000 salvadoreños que habitaban en el territorio catracho o en Honduras, que se habían estado desplazando hacia Honduras. A principios de siglo, que esto es bien interesante, se marcharon a las bananeras, como dice el poema de Roque Dalton, ¿ah? Como dice la canción. Y ahí tienen ustedes, pueden ver el mapa, ¿verdad? Espero que lo vean más o menos bien. Sí se ve Eh, bien. Sí, lo gracias. vemos. Que Ujú. ahí están los enclaves. Fíjense, les mencionaba que William Durham realizó diversas entrevistas en Tenancingo, departamento de Cuscatlán, en El Salvador, y hubo varios vecinos de Tenancingo que le manifestaron que fueron contratados por enganchadores de estas bananeras en El Salvador y que se los llevaban hacia la zona atlántica de Honduras, ¿verdad? Donde están estos departamentos de Cortés, Colón, La Atlántida, Lloro también, por supuesto. Y hubo muchos salvadoreños que se fueron a trabajar a los enclaves bananeros. Conforme pasó el tiempo y a partir de la década de 1940-50, estos enclaves comienzan a disminuir, comienzan a experimentar una crisis producto de la huelga, producto de una plaga que le llega a sus plantaciones y en Honduras se comienza a desarrollar en los departamentos fronterizos con El Salvador, en Coatepeque, El Empira, Intibucá, La Paz, en Valle y Choluteca, el café, la ganadería y el algodón, que se da también a la par de el desarrollo del cultivo del algodón en El Salvador, que desplazó a una cantidad de personas muy grande. Es decir, las tierras poco a poco no solamente fueron acaparadas por estos grandes productores de café, de algodón, de la ganadería en Honduras, sino que hicieron cada vez más cara la tierra. Y esto es lo que demuestra Durham en el estudio, ¿eh? Entonces, muchos de los salvadoreños que en su momento fueron empleados en los enclaves bananeros, cuando comienza esta crisis en la década de los 50, comienzan a desplazarse a estos otros departamentos donde también se cultivaba café, donde se cultivaba algodón, eh, y se quedan poco a poco en Honduras, ¿ah? Pese a que los enclaves bananeros pues están experimentando una crisis. La cuestión es, ¿quiénes eran estos salvadoreños? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y fíjense las cifras que se manejan al respecto. Los 300.000 salvadoreños que se estimaban vivían en Honduras en 1969 representaban más del 12% de la población total del país. Una de cada 8 personas era salvadoreña. Otra cifra interesante. El 30% de todos los trabajadores de las plantaciones de banano en Honduras eran salvadoreños, o sea, unos 4.800 de una fuerza de trabajo de 16.000, dice Torres Rivas en 1971. Según el Instituto Nacional Agrario de Honduras, los salvadoreños constituían el 14.9 de las familias rurales de ese país y ocupaban el 8.5 del total de la superficie en explotaciones. La gran pregunta es, ¿eran una competencia para los hondureños estos salvadoreños que vivían ahí? Y aquí vamos a la segunda pregunta. Es decir, ya hemos contestado la primera pregunta. ¿Quiénes eran, verdad? En su mayoría eran agricultores, eran también jornaleros, eran peones acasillados, eran trabajadores de las bananeras y muchos de ellos luego del fracaso, de la crisis que experimentó en la United Fruit Company con el cultivo del banano, se fueron desplazando poco a poco a estos departamentos fronterizos con El Salvador. La mayoría no era, y esto es importante señalarlo, no era propietario de tierras, sino que alquilaban tierras o eran peones acasillados, es decir, estaban en las plantaciones, en las fincas, los finqueros les daban tierras a cambio
eh, de productos, de maíz, de otro que entregaban a los finqueros, ¿verdad? Rentaban estas tierras. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque es fundamental para responder esta segunda pregunta. ¿Por qué el gobierno hondureño comenzó a expulsar a los salvadoreños de las zonas rurales? Porque si se fijan ustedes aquí en este segundo dato, perdón, en este tercer párrafo, no eran significativos, es decir, si eran 300.000 salvadoreños, de 2 punto y algo millones de hondureños, pero no tenían grandes extensiones de tierra, o sea, apenas ocupaban el 8,5 del total de la superficie de explotación en Honduras. Entonces, se vuelve fundamental la pregunta, ¿por qué el gobierno hondureño decidió comenzar a expulsarlos? Y aquí hay dos explicaciones importantes. Aquí tienen ustedes al presidente de Honduras en 1969, llegó al poder producto de un golpe de Estado, a Villeda Morales, eh, permaneció en el poder hasta 1970, luego de otro golpe de Estado regresó al poder, pero aquí hay algo fundamental, es el papel que desempeñó para la expulsión de los salvadoreños la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Piense que en el estudio de Durham lo que queda muy claro es que los salvadoreños no representaban una competencia para los campesinos hondureños empobrecidos. Y hay una cuestión que explica Durham con todo el análisis demográfico, económico, sociológico que realiza, y es que en Honduras la repartición de la tierra como en El Salvador era, eh, tendía a una concentración exacerbada. Y disculpen ustedes que me regrese. Pero en el país, bueno, pasó también en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, lo que poco a poco tenemos con el surgimiento tanto de los enclaves como de la economía comercial es que los latifundios fueron creciendo. Y los campesinos, en el caso salvadoreño, muchos de ellos se quedaron sin tierras o eran minifundistas, no podían o no alcanzaban a vender su fuerza de trabajo en la finca porque había una sobredemanda de trabajo, perdón, sobreoferta de trabajo, y muchos de ellos tuvieron que emigrar a Honduras. Pero en Honduras resulta que Durham lo que demuestra es que pese a la extensión territorial de este país, la distribución de la tierra también tendía al latifundio, sobre todo porque en Honduras, y esto es importante tenerlo en cuenta, las tierras fértiles no eran tan abundantes como en El Salvador. Honduras territorialmente tiene una característica y es que los volcanes, o sea, toda esa cordillera, digamos, esos volcanes que bajan desde México hasta Guatemala, bueno, desde Guatemala hasta Nicaragua, no tocan el territorio hondureño, no lo suficiente, solamente en Choluteca, lo cual no quiere decir que no existan volcanes en Honduras, pero no están activos, están cubiertos y esto hace que la tierra no sea tan fértil como en el caso salvadoreño. Es decir, lo que Durham demuestra en este estudio es que pese a la abundancia de tierra, no toda es fértil, o sea, no toda sirve para la subsistencia de los campesinos, para su producción a través de el maíz y otros productos. Y el otro fenómeno que se dio en el siglo XX es que cuando las bananeras ocuparon todo este territorio para sus enclaves, la población fue desplazada, mucha de ella se volvió minifundista y esta tendencia continuó cuando la agricultura comercial, en el caso del café, el algodón y el cultivo de otros productos, tendió a convertir a muchos campesinos hondureños en minifundistas. Pues bien, los salvadoreños que emigraron desde principios del siglo XX también eran minifundistas y muchos de ellos eran, como lo mencioné antes, también arrendatarios de las tierras o peones acasillados. Lo que sucedió es que cuando esta extensión de los cultivos comerciales se dio en Honduras, a partir sobre todo de después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió es que se comenzaron a dar ocupaciones de tierras por parte de minifundistas. Y entonces, la primera que saltó por la ocupación de tierras, y porque hay otro factor aquí que no he mencionado hasta el momento, y es que en 1962 el gobierno hondureño promulgó una reforma agraria
que fíjense, uno de los artículos eh, decía que solamente se le podían entregar tierras a hondureños por nacimiento. Ese artículo, hasta 1965 o 66, sencillamente no se aplicaba, o sea, se estaba repartiendo tierra y lo que se comenzó a dar cuando muchos campesinos se enteraron de esta reforma agraria que llevaba a cabo el gobierno, es que comenzaron a invadir tierras. Y cuando invadieron estas tierras, lo primero que saltaron fueron los miembros de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, porque veían peligrar sus propiedades. Entonces, entre los invasores estaban también los salvadoreños, que no eran propietarios, sino que eran campesinos pobres, minifundistas, algunos de ellos, otros peones acasillados o que alquilaban las tierras junto a los hondureños. Entonces, a partir de mayo de 1969, lo que se comienza a gestar es una política estrictamente nacionalista por parte del Instituto Nacional Agrario de Honduras, que era el encargado de llevar a cabo esta reforma agraria. Durham y otros investigadores en la década de los 70 demostraron con claridad a través de los archivos, de fuentes primarias, de entrevistas, que quien exacerbó esta política nacionalista o estrictamente nacionalista en la repartición agraria fue la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, perdón, de Honduras. Esto en el marco del mercado común centroamericano, que es otro factor que debemos considerar para contestar la pregunta, ¿por qué el gobierno hondureño decidió expulsar a los salvadoreños? Y es que en el mercado común centroamericano, fíjense bien, la balanza comercial de Honduras con el exterior era favorable, pero con Centroamérica no. Y en el mercado común centroamericano, quien se estaba beneficiando más con este libre comercio en la región era precisamente los industriales salvadoreños. Por ejemplo, una de las primeras tiendas que se afectó en Honduras con la guerra de las 100 horas, en estas 100 horas que duró, fue la tienda Adoc, que es salvadoreña, una venta de zapatos que aún existe en El Salvador y que fue saqueada, por ejemplo, en San Pedro Sula, si no recuerdo mal. Ahora, la cuestión es que esta Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras estaban sumamente descontentos por las desventajas que estaba representando el mercado común centroamericano para sus intereses. Y lo que hicieron a partir de mayo de 1969 fue exacerbar el nacionalismo y atacar a los salvadoreños, usarlos como chivos expiatorios de los problemas que se estaban gestando, ¿verdad? Que eran los invasores, que eran los que ocupaban tierras, en fin. Cuando en realidad lo que muestran estos estudios, tanto la ECA como Durham, es que los salvadoreños no representaban ninguna competencia para los hondureños, sí para los terratenientes, porque también estaban invadiendo tierras. Entonces se comenzó a crear, y esa es la lectura que les sugerí para esta sesión, se comenzó a crear al enemigo, se dio una exacerbación del nacionalismo, que por supuesto aquí entró también el fútbol, ¿verdad? Como una de las claves para exacerbarlo, pero fíjense ustedes, esta era ¿cómo se llama esto? Un documento, se me olvidó el nombre, pues, ¿cómo se llama esto? Que se repartía entre la población hondureña, ¿verdad? Salvadoreño. Si te crees Boletín. decente, boletín, pues, hay otro nombre por ahí. Exhorto, no es exhorto, Exhort, es es afiche, es lo que te reparten así, que son bastante volantes, por decirlo así. carteles, no. Carteles, volantes, Panfleto. ¿verdad? Panfleto, correcto. Que se repartió. Salvadoreño, si te crees decente por decencia, abandona Honduras. Guanaco, si eres como la mayoría, y fíjense los estereotipos, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que analizar el discurso, los periódicos hondureños y todo esto. Y también hubo manchas bravas en Honduras para sacar a los salvadoreños. Ladrón, borracho, vividor, maleante o rufián, no te queremos en Honduras. Márchate o espera tu castigo. Ahora, la gran pregunta es, ¿representaban los hondureños en realidad una competencia para los hondureños? Durham demuestra que no.
Y fíjense, les quiero citar una página, la página 180 de esta investigación contiene entrevistas. Y entonces el investigador estadounidense se va a Lange, en el departamento de Valle, que se los voy a mostrar aquí para que nos ubiquemos en el mapa. Disculpen ustedes que tenga que retroceder así de manera... Pero aquí está el departamento de Valle y aquí está el municipio de Lange, o sea, es fronterizo con El Salvador y toca también el Golfo de Fonseca. Entonces comienza a hacer las entrevistas y por supuesto lo que Durham se esperaba encontrar era que la gente se pronunciara contra los salvadoreños, ¿verdad? Que habían sido expulsados y todo eso. Pero las opiniones son sumamente distintas entre los campesinos pobres y los que tienen más de 20 manzanas de propiedad. Por ejemplo, los campesinos pobres, les cito aquí tres opiniones sobre los salvadoreños. El primero dice, entre nosotros las relaciones eran muy buenas porque son gente buena, se comporta muy decentemente. Otro dice, una familia vecina de salvadoreños también alquilaba una manzana, pero se fueron con la guerra. Nuestras relaciones eran bastante buenas. Y otro campesino pobre, minifundista, dice, cerca de aquí habían 6 familias salvadoreñas. Nunca molestaron a nadie. Ahora, los que tienen más de 20 manzanas, fíjense las opiniones que dan sobre los salvadoreños. A mí me va bien que nunca vuelvan. No quiero que vuelvan a Honduras, dice otro, o mejor dicho, dijo otro, porque habría pleito entre hondureños y salvadoreños cuando intentaran recuperar las tierras que dejaron libres, ¿verdad? Entonces, fíjense, a partir de esta exacerbación del nacionalismo, de este viraje que dio el Instituto Nacional de Agricultura, perdón, Instituto Nacional Agrario en Honduras, se comienza a gestar toda una política de expulsión de los salvadoreños. Por ejemplo, Lloro, 18 aldeas fueron expulsados, de 18 aldeas fueron expulsados salvadoreños. Sencillamente lo que hacía era que el ejército hondureño llegaba, les dejaba pues un comunicado que les decía tienen 48 horas para desalojar y muchos de ellos que no lo hicieron fueron encerrados también como una especie de campos de concentración. Y esto, por supuesto, que fue exacerbado por los partidos de fútbol y también por la prensa salvadoreña, que comenzó a mostrar fotografías y testimonios de los salvadoreños que estaban regresando a El Salvador, valga la redundancia, producto de esta expulsión, hasta llegar al rompimiento de relaciones diplomáticas con Honduras el 26 de junio de 1969, que coincide con los 3 partidos eliminatorios para ir al Mundial, y la presentación por parte del gobierno salvadoreño de un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí está la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿a qué se dedicaban estos salvadoreños y salvadoreñas en Honduras? Y como lo dije antes, eran jornaleros, agricultores, comerciantes en pequeño, y muchas de las mujeres se dedicaban a oficios domésticos. En todas estas personas prevalecía un alto nivel de analfabetismo. Y ahí los tienen ustedes en una fotografía, estos salvadoreños que estaban siendo expulsados, les daban tan a salir que sencillamente pues se llevaban muy pocas cosas. Hubo muchos ranchos porque no eran grandes propietarios, como lo dije. Eran campesinos pobres, peones acasillados, que alquilaban tierras en Honduras también, que tuvieron que salir inmediatamente de ese país y las imágenes eran bastante fuertes, ¿ah? Y quizá esto fue lo que, no, no fue quizá, esto fue lo que exacerbó ese nacionalismo y esas peticiones para que el gobierno salvadoreño tomara cartas en el asunto. Para recapitular, los salvadoreños no eran grandes propietarios de tierra en Honduras, aunque a diferencia de su país, a diferencia de un país pequeño y densamente poblado, y además, lo más importante, cuya tenencia de la tierra tendía a la concentración y al latifundio, pues habían encontrado un espacio para estar en Honduras. A muchos de ellos, por lo menos, podían vivir, mientras que en El Salvador no podían ni siquiera rentar tierra. Porque si las tierras son más escasas y las extensiones territoriales o la extensión de estos cultivos comerciales son mucho más agresivas, encarecen aún más la propiedad. Y algo, créanme, que está pasando en estos momentos en El Salvador, pero con la diáspora.
con las personas que regresan a comprar al país, que de eso podemos hablar más adelante si quieren ustedes para hacer una comparación y ver también esta tendencia de la migración salvadoreña y cuál ha sido su consecuencia, ¿verdad? Ahora, la última pregunta, antes de que se me acabe el tiempo, que ya son las 6:16, es, bueno, ¿por qué el gobierno de El Salvador, en lugar de recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, ¿verdad? Porque, bueno, uno ve estas imágenes y podría pensar, bueno, vengan porque aquí los vamos a recibir y vamos a darle todo el apoyo que... No, pues lejos de eso, lo que hizo este señor que ven aquí, que es Fidel Sánchez Hernández, que le decían el tapón porque era de baja estatura, llegó a la presidencia en 1967. Em, y en 1969 entonces le tocó enfrentar esta situación. Y en lugar de recibir a los compatriotas con los brazos abiertos, interpretó su expulsión, ¿verdad? Como un motivo para invadir Honduras. Y eso es lo que hizo en 1969, el 14 de julio del 69. Por eso les dije a principio de esta sesión que íbamos a arrancar con los acontecimientos, íbamos a hacer un análisis de las causas y las consecuencias e íbamos a llegar otra vez a la guerra. El 14 de julio decide invadir. La guerra solo duró 100 horas porque la Organización de Estados Americanos intervino inmediatamente y le pidió a la tropa salvadoreña que se retirara del territorio hondureño. Ahora, el gran problema era que para el gobierno salvadoreño, el hecho de que en Honduras vivieran 300.000 salvadoreños les quitaba presión en el campo, en la campiña salvadoreña. O sea, si ahora es conveniente que los salvadoreños se marchen a Estados Unidos, aunque ahora ya es mucho más difícil, pero siguen migrando, y en la década de los 90 y en la primera década del siglo XXI fue conveniente, pues a lo largo del siglo XX también. Fue una forma de quitarle presión y sobre todo de no tocar la estructura agraria. Eh, Hubo intentos bastante patéticos en El Salvador, por ejemplo, durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez se puso a repartir tierras, también José María Lemos en la década de los 50, pero todo era sumamente, primero, para no afectar a los grandes terratenientes y segundo, eran tierras muchas veces que los campesinos pues sencillamente se las dieron y no pudieron cultivarla porque no existían o programas posteriores o a formar lo que querían los grandes terratenientes en, en claro compadrazgo con las plantaciones de algodón en la costa salvadoreña, sobre todo en San Miguel, en Usulután, que forzó a muchos campesinos, lo han mostrado algunos investigadores, a migrar hacia San Salvador y ahí se comenzaron a formar, por ejemplo, los tugurios en San Salvador. Entonces, claro, para Fidel Sánchez Hernández el problema era que pues esto lo forzaba a realizar una reforma agraria, ¿verdad? La reforma agraria que para muchos... Y fíjense, sí, es el autor del Asco, pero la novela no es el Asco, es otra novela que tiene Castellanos Moya. Lo que les quiero contar es que hay muchos ponerle, que es el chele medrano. Chele en El Salvador es blanco, es canche, ¿ya? Y en Honduras creo que también usan esto de chele, ¿verdad? Mm, José Medrano, no recuerdo el segundo nombre, pero era un militar que era el que capitaneaba, el que comandaba Orden, esta organización de defensa anticomunista que tuvo un rol protagónico a la hora de incursionar en Ocotepeque, ¿ah? Y este famoso Chele Medrano, este famoso militar, fue el que llevó una turba para que atacara a la población hondureña que asistió al Estadio Flor Blanca a presenciar el partido de fútbol, que fue el desempate, ¿verdad? Porque, bueno, hubo un tercer partido ya en el Estadio Azteca. Pero en 1969 se da mucho esto, porque si se fijan ustedes, quienes expulsaron a los salvadoreños de Honduras no era la gente, o sea, no era la población. Hubo una mancha brava, una especie de paramilitares, por supuesto, pero quienes provocaron las expulsiones, o sea, quienes las incentivaron, las motivaron, era el ejército hondureño
y esta Federación de Agricultores de Honduras, ¿ya? Que no les interesaba, o mejor dicho, que querían frenar las invasiones de la población hondureña que pedía tierra con el chivo expiatorio de los salvadoreños, precisamente. Gabriela, adelante. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Pues muy interesante la presentación Muchas y el gracias. enfoque, ¿no? También como yo no tenía ni idea, la verdad, de todos estos acontecimientos y bueno, que se encuentran muy bien explicados por toda esta dinámica, pues también de intervencionismo finalmente en la Ujú, región, ¿no? O sea que digamos que podríamos decir que de origen no era un problema de cada uno de los países, sino más bien de la dinámica y cómo quedaron insertados en esta geopolítica también, claro. pues más a nivel global. Ujú, Y bueno, más bien como acercando de nuevo la mirada, me preguntaba si, así como veíamos la vez pasada, esta cuestión como transfronteriza entre Guatemala y México y de las relaciones que dan antes de la frontera, pero también después como por las dinámicas del conflicto armado, etcétera. sí. Pensando en esta, cómo nos mostraste bien así como esta dinámica de los municipios fronterizos, Ujú, pues me preguntaba si podrías contarnos un poco más como después también cómo se genera, digamos, si la población que regresa, pero ya habían hecho vida en Honduras, ¿no? Entonces como si de ya, pronto ya tenían parte de familia allá y así, entonces cómo influye eso también después sí. en las relaciones transfronterizas. Muchísimas Gracias. gracias por la pregunta. Ruth. Bueno, yo nada más comentar un par de relación pues a esos municipios fronterizos en cuanto a las dinámicas laborales, porque lo que pasa, lo que tiene como ventaja, bueno, en el caso Guatemala-México, es que es una, digamos, como una posibilidad de no irte tan lejos, pero Ujú, también no vas a ganar mucho. no, Y sobre todo por el tipo de cambio, digamos, quetzal, peso, no es atractivo. A claro. veces se considera que es bueno como para completar lo poco que se gana o lo que se gana, ¿verdad? Entonces, ese tipo ¿cómo se llama? De desplazamientos laborales entre países, yo creo que se da. También a mí me tocó ver hondureños que llegaban a El Salvador a trabajar Sí. eh, como albañiles. Justamente, bueno, ese es un anuncio aparte, Ujú, pero, ¿cómo se llama? En 1900, no, en 2010, nosotros sacamos este libro que se llamaba Arquitectura de Remesas. Y era ujú. un trabajo Honduras, Salvador y Guatemala. Y entonces ahí está Intibucá. Y ahí Ajá, está toda correcto. una serie de imágenes, porque esto fue un Ujú, trabajo interesante, porque fue un fotógrafo, un arquitecto y antropólogos de cada país. Entonces, hay bastante material fotográfico y todo. Después voy a poner el lazo el link para, para dónde ujú, conseguirlo, porque está en la Biblioteca Cervantes. Pero sí. lo que voy es que sí, esto cambia. O sea, esta arquitectura, es decir, esta forma de ver ese país donde has estado, de Ujú, llevarlo contigo o de transmitirlo en los lugares de origen, pues da lugar a cambios urbanos impresionantes, da lugar a muchísimas transformaciones que ocurren como esta globalización que entra por ahí por hábitos, por vivienda, por, digamos, como uno se proyecta en sus espacios domésticos, en ujú, fin, o sea, esa es otra, digamos, pero bueno, por el tipo de intercambio que se da ya con un país, eh, digamos, capitalista con éxito, ¿no? O sea, estos sí, grandes metrópolis, ¿no? Entonces, eso cambia. claro. Eso cambia, realmente está cambiando las dinámicas de todos los países centroamericanos donde se vive. Por supuesto. Solamente esas dos cuestiones, pero, perdón, una cosa más. Sí, Creo que claro. una cuestión interesante sería trabajar digamos, esa vía laboral de intercambio, porque eso no es ninguna novedad, y se da tanto de unos para otros según las épocas. Ujú, Entonces, eso, bueno, según las necesidades del mercado, por supuesto. Bueno, claro. eso es todo.
Por Ya. cierto, Ruth, este libro no está disponible en línea. Sí, está disponible, por eso Ah, qué bueno, qué necesito bueno. pasar el link, pero tengo que hacer algo que lo voy a hacer ahorita en lo que los demás hablan. Perfecto, muchísimas gracias, Ruth. Sí, porque creo que le puede ayudar a muchos compañeros y compañeras que están en este diplomado, ¿ah? Para revisar esos estudios. Yo creo que es contesto primero la pregunta de Gabriela antes de irme más a la actualidad. La guerra del fútbol se detuvo muy rápido, ¿verdad? Solo duró 100 horas, Gabriela, y se acabó este conflicto armado. Eh, Se calcula que más de 2.000 personas murieron. Fíjate que fue una guerra muy breve, pero muy sangrienta por los bombardeos que hubo de parte de las aviaciones de ambos países, y también por el grado de barbarie que se implementó por parte de la Guardia Nacional de El Salvador. De hecho, si ustedes van a internet, en YouTube, y ponen ahí Guerra de las 100 horas, pueden encontrar también testimonios de ancianos que se recogieron ya la década pasada, o creo que a finales de los 90, que hablan de estos abusos que se cometieron, ¿ah? Porque claro, la tropa salvadoreña llegó ideologizada, que tenía que vengar a los paisanos salvadoreños, a esos paisanos que habían sufrido esta expulsión, y la prensa, que eso ya no me quedó tiempo de cubrir, la prensa de nefasto No, porque fueron las encargadas de transmitir una cantidad de mentiras impresionantes, ¿verdad? Una de ellas que vimos en este documental, yo no sé si Amelia Bolaño, esta mujer, se suicidó por el partido, por cuestiones sentimentales, no lo sé. Pero inmediatamente la prensa hondureña lo que afirmó es que había sido asesinada en El Salvador. La prensa hondureña también, porque hay un estudio muy bueno de Carlos Pérez Pineda, lo publicó la Embajada de Costa Rica, perdón, el Ministerio de Cultura y Deporte de Costa Rica en el 2014, si no recuerdo mal. Y Pérez Pineda hace todo un análisis de la creación del enemigo, por parte de la prensa catracha, de la prensa hondureña. Y la prensa hondureña manifestaba que mujeres habían sido violadas fuera del estadio y que a muchos hondureños se les había golpeado, cuando en realidad sí hubo trifulca, pero no llegó a violaciones. Y por supuesto, la prensa salvadoreña también exacerbó todo lo que vivían los compatriotas en Honduras, porque hay algo bien interesante, y esto creo que se tiene que investigar más, y es que el gobierno salvadoreño tuvo que reaccionar a la petición de la sociedad civil salvadoreña, que se sentía agraviada por lo que estaba pasando y por las expulsiones. Es más, el Partido Comunista Salvadoreño también se dejó llevar por esta ola de nacionalismo y se tiró a la guerra con todo, ¿verdad? Apoyando a un gobierno represor, a un gobierno que era totalmente enemigo de las clases populares y de la lucha reivindicativa, ¿verdad? Un gobierno, por cierto, de derecha, que a partir de la guerra contra Honduras comenzó su declive, creo yo. Era el Partido de Conciliación Nacional en El Salvador y, por ejemplo, fíjense, la guerra contra Honduras estalla en 1969. En 1970 todavía está la efervescencia y hay un apoyo de la población hacia el presidente salvadoreño, hacia Fidel Sánchez Hernández. Pero en 1972 tiene que recurrir a un fraude para ganar las elecciones. Fíjense, o sea, duró muy poco esa compactación. Si vas a San Salvador el próximo año, Gaby, para el Congreso de Historia Centroamericano, que será en la UCA, hay una calle en San Salvador que es el Boulevard de los Héroes. Y se le puso así porque fue el recibimiento del ejército. Y por ahí desfilaron y todo en el 69. Bueno, lo que quiero explicarte es que eso pasa ya en 1970. Se da, por ejemplo, la primera formación de una organización pues guerrillera, las Fuerzas Populares de Liberación Nacional, que es una decisión del Partido Comunista Salvadoreño,
porque el Partido Comunista Salvadoreño no defendía la tesis de la lucha armada, sino que querían esperar que las y que todo este discurso de los partidos comunistas. Pero Cayetano Carpio junto a otros jóvenes deciden separarse y en 1970 se crea la primera guerrilla en El Salvador. Y de ahí en adelante viene una represión espantosa, una serie de secuestros por parte de estos grupos guerrilleros. Los lazos familiares continuaron. Muchos salvadoreños se naturalizaron en Honduras por el miedo, aprovecharon esa oportunidad y paulatinamente muchos salvadoreños siguieron llegando por el temor a posibles represalias, ¿verdad?, que se podían tomar. Sin embargo, yo creo que a partir de 1976-77, la situación política de El Salvador empeora tanto porque, si bien es cierto, en la ciudad existía represión por parte de la Guardia Nacional, pero en el campo estaba este grupo llamado Orden, que era comandado por Medrano, que sembraba el terror en los campesinos, ¿ah? Ya a partir de 1975 se comienzan a dar invasiones en ciertas fincas que son reprimidas por la Guardia Nacional y por el Ejército salvadoreño. Y por supuesto que estos salvadoreños que vivían en Honduras, pese al temor y todo, Gabriela, deciden quedarse, ¿ah? Porque la situación en El Salvador, y por eso les digo, yo creo que es interesante ver esta interacción, este fenómeno migratorio, porque la guerra contra Honduras y la no aplicación o formulación de una reforma agraria en el país fue un factor que detonó el conflicto armado. Es decir, ya en 1975, cuando Yacuría escribió este famoso editorial, ¿verdad? Sus órdenes, mi capital, eh, pues los grupos sumamente conservadores decidieron emplear la represión nada más, no las reformas, ningún tipo de reforma. Y esto, por supuesto, coincidió con este discurso emancipatorio, con la Revolución Cubana, con el impulso de la guerrilla, con lo que sucedía también en Guatemala, con una Nicaragua, con una efervescencia política que terminó en la Revolución de Julio de 1979. En fin, los vínculos se sostuvieron. Y fíjense que es interesante la pregunta que hace Gaby porque incluso durante el conflicto armado hubo colaboración, pese a todas las animosidades, animadversión, perdón, que tenían estos dos ejércitos, hubo colaboración del ejército hondureño con el salvadoreño a la hora de reprimir a los movimientos guerrilleros, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está la famosa masacre del río Zumpul, que es límite territorial entre Honduras y El Salvador, que es entre el ejército salvadoreño y el hondureño. Por supuesto, porque ya en la década de los 80 ya eran los Estados Unidos y los asesores que estaban in situ los que coordinaban todas estas actividades, ¿verdad? La guerra contra Honduras también representó, y esto no lo he señalado, el final del mercado común centroamericano, que eso también es de tomarlo en consideración. O sea, eh, una de lo, a ver, lo que más sufrió con esta guerra, además de los salvadoreños que fueron expulsados, fue el centroamericanismo, ¿verdad?, que se quería fomentar. Porque fíjense ustedes, a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, siempre hubo intentos. De hecho, en la Constitución de El Salvador de 1950, aún se le otorgaba la nacionalidad salvadoreña a todo centroamericano de manera preferente. Tenían preferencia, ¿verdad? Y poco a poco esto ya quedó totalmente rezagado, ¿no? Hasta la fecha, y no me dejará mentir Ruth, ni Rosa, ni los salvadoreños y salvadoreñas, hondureños, nicaragüenses que nos acompañan, en los noticieros no nos enteramos en Centroamérica qué pasa en la vecindad. Muy poco, Gabriela, muy poco. O sea, es un grado de incomunicación, o sea, sabemos más lo que pasa en Heredia en estos momentos, pero que se han dado tiroteos, o en Pérez Celedón, en Costa Rica. No conocemos nada. Las fuentes noticiosas es sobre Honduras, perdón, sobre Estados Unidos, Centroamérica, muy poco, ¿no? Entonces, los lazos familiares
se sostuvieron pese a todas estas dificultades. Y actualmente se está dando un fenómeno y es que muchos hondureños están llegando a El Salvador a- aprovechando la salud pública del país. Se han dado muchos casos. Y en la semana morazánica que tienen, por ejemplo, viajan a San Salvador y todo. Como que esa animadversión entre las dos naciones como que ha tendido a bajar, pese a que todavía está esa lucha por la isla Conejo, por las disputas territoriales en el Golfo de Fonseca, que aún se mantienen, ¿ah? Aquí hay otro comentario. Gracias por la presentación, Gerardo. Estuvo muy buena. Quería comentar que, en mi opinión, también nos hablaste de fronteras, pero de otro tipo, fronteras ideológicas y afectivas exacerbadas por ciertos eventos. Tu exposición nos ayuda a pensar cómo acontecimientos históricos recientes, como un partido de fútbol, pueden intensificar los nacionalismos entendidos precisamente como formas de frontera. Sí, es que yo en el monumental Estadio Cuscatlán, que es el estadio de El Salvador, es el único lugar donde he visto a las salvadoreñas y a los salvadoreños cantar con tal fervor el himno hasta el punto de las lágrimas. Es impresionante, ¿eh? Y claro, cuando estás en un acto público, cívico, en una escuela o algo así, bueno, es el fútbol el que nos transporta a esos niveles. Aunque claro, después de estos tres partidos los cuales ganó El Salvador y logró clasificar al Mundial, a Honduras no le sacamos ni un empate en los últimos 10 años. Roberto dice, creo que el PDF no se puede descargar en el enlace que nos compartiste, Ruth, pero en este enlace sí se puede. Ah, bueno, gracias, Roberto. Ya nos dio un nuevo enlace. Carolina López dice, el tema del fútbol es clave porque entre Guatemala y El Salvador, Guatemala-Belice, en una de las fronteras, una cancha de fútbol nos divide con una portería en cada país. Nunca había escuchado ese caso, ¿ah? Me parece sumamente interesante esa cancha de fútbol en dos territorios con una meta en cada. Ahora, la, como les digo, creo que nos falta en Anyatú, si no me equivoco, y en Melchor. Ajá, correcto, ahí nos dice Carolina que está ese campo famoso. Claro, porque las fronteras también nos da Yo creo que la premisa es que las fronteras y la movilidad están vinculadas de manera. Porque fíjense, es interesante cómo esta migración, o sea, ver el fenómeno de Honduras y El Salvador es analizar una migración entre países empobrecidos y sobre todo entre países con una concentración de la tierra exorbitante, porque eso es lo que nos muestra Durkheim. Yo creo que es muy importante ver lo del fútbol, lo del nacionalismo, pero ver las consecuencias del crecimiento del minifundio, ver las consecuencias que tiene la concentración de la tierra y el hecho de que las dos naciones centroamericanas vecinas, en este caso Honduras y El Salvador, estén abocadas por completo a la industria comercial, a la agroindustria comercial, el impacto que tuvo en la población. Eso es lo que muchas veces en este tipo de conflictos, este tipo de nacionalismos no dejan ver. O sea, yo me pude haber centrado en esta exposición únicamente en mostrarles cómo el fútbol ayudó a exacerbar los ánimos, pero es que en el fondo, al parecer, porque yo creo que nos hace falta más investigaciones, los empresarios, los ganaderos, estuvieron ahí presentes y provocaron un conflicto de este tipo, ¿ah? Porque los salvadoreños se convirtieron en chivos expiatorios de lo que sucedía. Es decir, lo que nos muestra en su libro Durham, que repito el título, ¿eh? Escasez y sobrevivencia en Centroamérica, y fíjense bien, el subtítulo es Orígenes ecológicos de la guerra del fútbol. Ecológicos porque es esta concentración de la tierra, este encarecimiento de la tierra, lo que expulsa a estos salvadoreños, lo que provoca que vayan a buscar mejor suerte en Honduras, a un país pobre, sí, pero en un país pobre, sí, pero en cuyas plantaciones podían encontrar trabajo. Es decir, la tesis malthusiana no se aplica por completo.
pero la densidad poblacional sí juega un papel importante. Es decir, en un país densamente poblado y con una distribución desigual de la tierra, con con latifundios, que es lo que caracteriza o que caracterizó al siglo XX salvadoreño, pues el resultado es que la población tiene que buscar hacia dónde marcharse. Y por eso creo que el poema de amor de Roque Dalton ilustra bien la salvadoreñidad, que es migrar. Les cuento que hace como un mes me reuní con mis compañeros de promoción del bachillerato en 1997. Nos graduamos del Colegio Santa Teresa de Jesús ahí en San Marcos. De los 10 que nos juntamos, solo uno está en San Salvador, solo uno. De ahí los otros, bueno, yo estoy aquí en México y los otros están en Canadá y en Estados Unidos. Ah, y uno en Inglaterra. O sea, la migración, la diáspora en su máxima expresión. Y esto, como digo, hacen falta más investigaciones. Por ejemplo, en el caso salvadoreño, esta migración de los salvadoreños hacia Honduras no está documentada. Sería muy interesante asistir a los archivos tanto de Honduras como de El Salvador para ver toda esta movilidad que dan cuenta este tipo de estudios ya en la década de los 70, pero que se puede también analizar a nivel diacrónico, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me interesó mucho las entrevistas que hizo Durkheim en Tenancingo, en el departamento de Cuscatlán, de estas personas que se iban enganchadas a trabajar a los enclaves bananeros, porque los salvadoreños eran apetecidos, según dicen, por trabajadores, siempre han tenido esa fama, ¿ah? Entonces, claro, eran apetecidos también porque era mano de obra barata, no porque eran trabajadores. El empresario siempre quiere pagar menos y que haga más. Entonces, todas estas cuestiones creo que nos falta investigarlas. A mí me gustaría, por ejemplo, montar un proyecto de investigación para ver la movilidad centroamericana a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Los para Costa Rica, cuando comenzó a gestarse toda esta movilidad, los guatemaltecos hacia México, los mexicanos hacia Guatemala, que es lo que ahora está estudiando Justus Fenner, por ejemplo. En fin, ver todas estas dimensiones porque creo que nos ayudan a comprender la actualidad, como le compartía a Ruth, ¿verdad? Es impresionante ahora ver los pueblos del altiplano guatemalteco cómo las condiciones de vida han cambiado con la migración estadounidense, o sea, con esta gente que llegó a Estados Unidos a lo largo de las guerras civiles centroamericanas y ahora tienen suficiente dinero, suficiente pisto, como decimos en Centroamérica, para construir casas y mantener a sus familias. En este caso, como lo dijo Ruth, la migración era, pues sí, les dejaba pocos ingresos, pero lo suficiente para sobrevivir, porque eso no lo tenían en su país. No les alcanzaba la tierra. Bueno, en el caso de los salvadoreños era gente que se había quedado sin tierra producto de la expansión de esta agricultura comercial. Porque en la década de los 50, y eso me faltó también explicarlo y entrar con mayor profundidad, el algodón causó un impacto tremendo en el país, ¿ah? El algodón fue, yo creo que en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua no sé el caso, ¿ah? Pero tuvo un impacto tremendo porque sencillamente hizo que muchas tierras que se destinaban a la producción de maíz y otros productos para las familias campesinas fueran absorbidas por los algodonales. Y entonces mucha gente tuvo que salir del país. Bueno, y aquí nos comenta Diana algo que tiene muchísima razón. En Belice también hay muchísima migración salvadoreña. Hay salvadoreños por todos lados. La pregunta es ¿por qué? Por eso yo creo que nos hace falta más investigaciones de este tipo, ¿ah? En la década de los 80, por ejemplo, nosotros aquí en el CIMSUR realizamos una investigación sobre la migración salvadoreña durante el conflicto armado. Y ustedes saben, los salvadoreños que vinieron a México fueron más que los guatemaltecos. Y los guatemaltecos y sus campamentos como que han acaparado toda la atención de los investigadores y las investigadoras, ¿verdad? Que es muy bueno conocerlo. Pero los salvadoreños se esparcieron. Yo entrevisté, por ejemplo, a una familia de salvadoreños que se radicó en Guanajuato en la década de los 80, ¿ah? Y su hijo se acaba de marchar a Inglaterra también porque ya no encontró trabajo en El Salvador. Entonces, es una constante, ¿ah?
Pero gracias, Diana, por el comentario de Belice, también muchos salvadoreños. Y Blanca Mónica dice, a mí me gustó mucho el trabajo de Jaime Rivas. Ah, sí, es cierto, sobre Puerto Madero y la migración salvadoreña. No sé, Blanca Mónica, si ahora Jaime, yo creo que, no sé si está trabajando todavía en la Universidad Don Bosco. Hace unos años ganó el reconocimiento aquí de la cátedra Jean de Vos y lo tuvimos aquí en el CIMSUR UNAM impartiendo un curso al respecto. Es un muy buen investigador, el amigo Jaime, de la UCA, por cierto. Estudiamos ahí filosofía en la UCA con Jaime. Bueno, no sé si hay más preguntas. La verdad es que podríamos platicar más de la guerra del fútbol, pero el tiempo se nos acabó. Roberto, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, Gerardo, por aquí estoy. Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, yo creo que ya tenemos las 6:59. La próxima sesión tendremos a perdón, a Rosa Torras, que nos acompañó esta tarde. Rosa nos hablará, perdón, de la frontera forestal, ¿verdad, Rosa? Si nos puedes dar un anticipo de la clase, te lo agradeceremos. No, gracias Gerardo y de verdad interesantísimo. Y va a ser muy interesante también poder hacer ciertas analogías con ciertos procesos que se daban también en otros lados. Pero bueno, no, para la próxima sesión, un poco lo que voy a plantear es, bueno, la construcción de la frontera forestal, vista sobre todo desde el segmento de frontera entre el Petén y Campeche. Ah, muy bien. Entonces, por parte de México. Entonces, la idea es poder establecer estas líneas de continuidad histórica que Ujú, puedan correcto. explicar la disputa por la frontera en este pedazo y también Ujú. a partir de lo que planteabas ahora, cómo en la memoria territorial se van quedando ciertas nociones que configuran la identidad territorial y por tanto mezclados con la identidad nacional y qué efectos tiene en, en el mantener las desigualdades entre regiones. Por ahí va a ir un poquito la plática. Perfecto, muchas gracias. Ampliaremos entonces el análisis, ¿ah? Yuridia González dice, en contraste con las historias de la razón de salida de la población salvadoreña más reciente, que tenía que ver con la violencia social, con las maras, las pandillas, pero no había escuchado esto que se me hace, ay, lo perdí el comentario, perdón, no había escuchado esto que se me hace súper interesante, las causas diversas de la migración salvadoreña, claro. Ya en la década de los 90 fue y a principios de los 2000, Rosa, la violencia provocada por las pandillas fue espantosa. A mí me tocó vivirla también en San Salvador. Dice Carolina, gracias por poner sobre la mesa estos temas de la migración laboral circular. Si se arma un grupo de investigación, me gustaría participar. Por supuesto, de aquí puede salir un buen grupo para que hagamos un trabajo conjunto, ¿verdad, Rosa? Sí, claro. Un buen trabajo de investigación sobre la Tiene que ser movilidad. colaborativo porque si no es imposible, es Así demasiado. es. También puede participar Fabián, René, que dice la palma africana. Muy importante hacer un trabajo sobre la reintegración económica también, otro de los temas. Porque fíjense, aquí podría aprovechar, y ya me estoy robando minutos, pero podríamos aprovechar para investigar cómo se reinsertaron los salvadoreños en la década de los 70, esos 130.000 que regresaron al país. ¿Qué fue de ellos, ah? ¿Qué fue de ellos en un país totalmente, ¿qué sería la palabra, Rosa? Ingrato, ¿ah? Sin oportunidades para crecer, para tener tierra, y porque nunca quisieron hacer una reforma agraria. Ya en los 80 sí, pero fue antisubversiva, ¿ah? Fue diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En fin, todas esas historias podríamos investigar. Rudy Camposeco dice, muy importante hacer trabajo sobre integración económica. Apunto a la noción de hacer grupos de trabajo como seguimiento a este diplomado inspirador. Pues podría ser, incluso podríamos promover aquí con Rosa un papit, Rosa, para hacer Hagamos. ¿verdad? Sí, claro. Y le entramos, ¿ah? Ajá. Así que bueno, espero que descansen. Muchas gracias por su atención. Gracias Rosa, Ruth y Roberto por Muchas gracias, acompañarnos, Gerardo. a los compañeros y compañeras también, y nos vemos el jueves con la clase de la doctora Torres. Gracias, Gracias. Gerardo. Gracias a Igualmente, todos. que Buenas descansen. noches.